El silencio de los corderos. Esta película muy famosa de los años 90 tiene unos patrones psicológicos muy interesantes. Los de Lecter, psicópata desalmado, y Clarice, persona de gran corazón, muy noble y muy inteligente. En este contexto podemos ver en muchas ocasiones cómo Lecter manipula a Clarice. Y en este mismo contexto, si te despistas, Lecter incluso te manipula a ti. ¿En qué sentido? Veamos. Ya sabemos que Lecter es un asesino despiadado que no tiene ningún reparo en acabar con la vida de quien sea. Es un depredador. En ningún momento me interpretéis como si me pusiera de parte de un personaje como es Lecter. No se defiende ninguno de sus actos. Lo que se hace es analizar los patrones de manipulación. Si entiendes cómo funciona ciertos aspectos de la manipulación, podrás entender mejor y anticipar mejor la manipulación de quien sea, a través de algunos patrones que posee este personaje, Lecter, que sí, o sea, es un personaje de ficción diseñado por un guionista, pero que cumple muy bien estos patrones, ¿de acuerdo? O sea, recordemos que en ningún momento se defienden las conductas que hace Lecter, sino que tenemos que entender que todos tenemos el sesgo de pensar que el resto del mundo son más débiles y manipulables que nosotros. Si entendemos eso, entendemos que todos somos susceptibles de manipulación, ¿de acuerdo? En ese sentido, esa es una de las cosas que los manipuladores utilizan habitualmente. Esa cosa de que nos creemos invulnerables. Nos creemos demasiado listos como para que nos manipulen o nos engañen. Recordemos que la manipulación implica cambiar la verdad de sitio. Y entonces, como el manipulador siempre te pone una verdad aquí o una allá, es más bien un trilero, cosa que a veces se confunde mucho con el mentiroso. Y la mentira tiene las patas muy cortas, pero la manipulación no tanto. Porque si siempre hay una verdad en lugar de otra, no te están engañando. Ese es el secreto. Veamos cómo empieza la relación entre Clarice y Lecter. En un primer momento, Lecter reconoce abiertamente en su celda que no tiene ningún reparo en matar gente. En este momento, ¿qué sucede? Digamos que te confías, en el sentido de que ya sabes o crees que sabes qué tipo de personaje es. Es decir, es una especie de loco, o sea, un pirado. Y en ese sentido, piensas que te sitúas por encima de él. Es decir, le subestimas. ¿En qué sentido? Pues que nos pensamos que alguien así no es muy inteligente para entendernos, pero el personaje de Lecter, de ficción, diseñado por un guionista, utiliza unos argumentos muy hábiles, en el sentido de que habría que ver a este tipo de personajes como artistas del embauque. Son artistas del camuflaje, ya que en muchos momentos logra despertar sentimientos de empatía por parte de Clarice. Y bueno, si tú eres una persona con empatía, si tú eres una persona normal en este sentido, te alinearás todo el rato con Clarice y posiblemente te pase un poco lo mismo que Clarice, ya que Lecter lo que es capaz de hacer, digamos, es manipular los sentimientos de las personas con empatía. Veamos cómo es la primera secuencia, cuando tienen un diálogo y el compañero de celda, ese que se llama Mix, el que dice esas cosas tan obscenas y lógicamente asusta a Clarice. En ese momento Lecter ayuda en cierto modo a Clarice, diciéndole que eso que le ha dicho o lo que le ha molestado, bueno, ya os acordáis, ¿no? Que eso no volverá a pasar, porque él no tolera las faltas de educación y no tolera las faltas de respeto. Entonces, al día siguiente, Mix resulta que ha muerto, se ha suicidado porque Lecter le ha hecho una tortura psicológica, le ha dicho cosas hasta que el compañero de al lado, Mix, se ha suicidado.
Y ojo, que aquí es el jefe del FBI, el jefe de Clarice, quien tiene que recordarle a Clarice que Lecter ha hecho eso nada más que para divertirse. Quizás en ese momento, cuando vemos la película, que más que menos nos da la sensación de que Lecter sí que quería ayudar o proteger a Clarice, haciendo esa cosa de yo te protejo. Eso es lo que le transmite a Clarice. ¿Cuántas veces has visto la película y quizás en ese momento te da esa sensación de que sí, de que le ayuda? Y al igual que Clarice, quizás tienes un poco esa cosa de decir, pues no me lo esperaba que lo había hecho para divertirse. Quizás en este momento también te habías olvidado de que es un psicópata y que mata al de al lado porque le da igual la vida de los demás, pero está fingiendo un rol de protector que de algún modo logra engañar a Clarice por un momento. Y tiene que ser el jefe del FBI quien le recuerde a veces qué clase de persona es Lecter. En otro momento, por ejemplo, Lecter sabe perfectamente cuál es la identidad de un asesino, otro psicópata que tiene secuestrada a una persona inocente. Entonces la vida de esta víctima está en las manos de Lecter, y en ese momento dice que por el momento no va a decir cuál es la identidad de ese asesino, haciendo que los minutos corran en contra de la vida de esta persona. En ese momento, Clarice no le queda más remedio que proponerle negociar algo. ¿Qué quiere usted? Y en ese momento, observa cómo Lecter se da media vuelta y dice: hace muchos años que estoy en la cárcel, sé que no saldré nunca de aquí. Solo quiero un lugar con una ventana, que pueda ver el cielo y árboles y pájaros, y que me dejen dibujar. Alto. Rebobina. Se está haciendo la víctima. Está haciendo un chantaje emocional a Clarice. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes una cierta empatía, por un momento no reaccionas, ya que el reflejo es el reflejo de empatizar con alguien que de algún modo sufre. Es algo automático en las personas con empatía, con buen corazón. Y por un segundo, si te despistas, vas y piensas, hombre, pues pobre, sí que está, es que también merece un trato digno, también merece un trato humano, aunque sea un psicópata. Alto, no, está bien donde está, es una celda de aislamiento, es un psicópata depredador asesino, no es MacGyver. No le puedes dar un clip a un personaje como este, ¿vale? Tiene que estar muy bien, tiene que estar encerrado. Después se queja de que le ponen un contenido religioso, como diciendo que por eso pues le castigan, le martirizan con eso. Ha matado al de la celda de al lado. Es un sistema penitenciario. Tienen que amonestarle de algún modo. Un ratito de contenido religioso, pues tampoco tiene nada de malo. El problema es que si le hablan del amor al prójimo, le entra por un oído y le sale por otro. O sea, la amonestación no es efectiva. Pero claro, de un modo u otro, él logra hacerse la víctima en estos momentos. La cuestión es si por un momento, digamos que te despistas. Así que, en cierto modo, podríamos decir que Lecter pone a prueba el grado de ingenuidad que puedes tener tú y el grado de manipulación o lo manipulable que puedes ser tú. En este sentido, sí, es un personaje de ficción, pero en función de cómo reaccionas tú, puedes calibrar si en este momento funciona contigo. Si realmente cada vez que pasas por este momento, digamos que te funciona un poquito el chantaje emocional, es que eres muy vulnerable al chantaje emocional. ¿De acuerdo? Recordemos, insisto, que en ningún momento, no me estoy poniendo de parte de
del personaje. Estamos alineados siempre con Clarice, que de algún modo es la víctima. Es decir, no le conviene a Clarice que le manipulen, aunque a veces parece caer en la trampa, muchas veces, ¿no? Entonces, en este contexto, podemos ver cómo al final de la película, cuando Lecter se ha salido con la suya, recordemos que se fuga gracias al traslado que le ofrece Clarice en un momento en que el personaje está muy pendiente también de salvar a la víctima que está secuestrada, ¿verdad? Por otro lado, también hay que entender que Clarice es un perfil, digamos, es una persona hecha a sí misma, ya que no ha tenido referentes, tuvo que huir de casa y en ese sentido tampoco le han enseñado quizás, o no tiene referencias de, digamos, de quién se tiene que fiar, de quién no. Eso la hace un tanto ingenua o un tanto vulnerable ante un perfil como es Lecter, digamos, ¿no? Por otro lado, también es una persona con un corazón de oro y extremadamente inteligente, pero no es lo mismo ser muy inteligente y muy hábil, ya que a su vez es una persona que destaca mucho como estudiante en el FBI. No es exactamente lo mismo eso que saber un poco cuáles son las tácticas trileras de alguien como puede ser Lecter, por ejemplo. Y aquí vienen ciertos aspectos que son un tanto curiosos. Y es que también a veces pensamos que, digamos, no tenemos nada en común con un personaje de este tipo, psicópata, en el sentido en que pensamos que siempre somos una cosa y la contraria. Bueno, lo somos en términos de empatía. Ahora bien, y esto es algo que respaldan todos los estudios científicos, y es que los psicópatas en general son grandes interlocutores, son grandes oradores y tienen una conversación muy buena y muy rica, sobre todo los psicópatas integrados, que son los que tienen la capacidad de integrarse en la sociedad y hacer daño sin agresiones físicas, digamos. Y eso es lo que les da una gran destreza a la hora de relacionarse con los demás. Son personas que dominan el juego social, precisamente por eso, porque son muy buenos interlocutores. Lo que pasa es que tener muy buena conversación no es sinónimo de ser buena persona. Son cosas que no tienen nada que ver. ¿En qué sentido podemos ver este patrón en la película? Y es que hay muchos momentos en que Lecter y Clarice parecen dos interlocutores muy igualados, hasta el punto de que parece que se siguen el ritmo, ya que son dos personas muy inteligentes y a partir de ahí tienen un intercambio a veces muy interesante, o al menos como espectador sus diálogos son muy buenos. Tú quieres ver todo el rato a dónde van a parar. Son dos psicologías muy curiosas, y también hay algo de lo que Lecter se aprovecha mucho, y es que Clarice es una persona muy sola. No tiene apenas amistades, no tiene nadie con quien hablar. Y hay un punto en el que Lecter es la única persona que le escucha de verdad. Pero eso no significa que empatice con ella. Este patrón se respeta de principio a fin, o sea, no empatiza con nadie. Otra cosa es que le escuche. Una persona sin empatía escucha, pero no tiene compasión, no conecta emocionalmente. Ahora bien, da la sensación de que escucha de verdad. Y esto es algo que sucede habitualmente, y es que en esta sociedad donde que te escuchen es un bien escaso, para alguien como Clarice, encontrar a alguien como Lecter que parece que escucha y que hace las preguntas adecuadas, se convierte en un sucedáneo de amistad, se convierte en un sucedáneo de psicólogo. Y hay momentos en que ella no se da cuenta lo que está haciendo Lecter, que es
coleccionar sus puntos débiles, porque es un depredador. Y en algunos momentos, quizá cuando vemos la película, es como si nos despistáramos un poco, ya que cuando tenemos delante a alguien que es un conversador brillante, alguien que sabe mucho de todo, queremos escuchar para tomar nota, o incluso nos apetecería algún consejo. Podemos pedirle consejo a alguien así, pero ojo, ¿a quién le pides consejo? Porque podrías tener delante a un desalmado que podría estar nutriendo otro tipo de relación, digamos. Es decir, tenemos tendencia a pensar que alguien muy inteligente, con mucha cultura, muy leído, es alguien por definición buena persona, y no tiene por qué. A veces no tiene nada que ver. De hecho, numerosos estudios confirman que la mayoría de psicópatas integrados son gente muy leída y muy culta. Es decir, para que entiendas que no te fíes nada más de que alguien, por el hecho de ser leído y culto, tiene que ser alguien, pues eso, muy empático o muy sensible. No, puede ser lo contrario, puede ser un desalmado perfectamente, ya que a los psicópatas integrados les gusta mucho, digamos, toda clase de juegos intelectuales, y manipular y hacer daño para este tipo de depredadores es eso, es un juego intelectual, es un reto, porque esta gente funciona así. Es decir, si no tienen empatía, no funcionan como tú, si la tienes. Aunque pueden manifestarse como, como decíamos antes, como interlocutores muy buenos, que saben muy bien lo que dicen. Si no, no les escucharías, para empezar. Entonces, en la parte final, cuando Lecter se ha fugado y está en el aeropuerto, llama a Clarice. Que eso te produce como una especie de sorpresa, ¿no? Es decir, claro, tú en ese momento te alineas en cierto modo con él, en el sentido en que dices, claro, se ha salido con la suya. Pero ¿qué sucede ahí? Digamos que ese es el respeto que te da el miedo, es el respeto que te da la mafia. Porque de algún modo te intimida, o el respeto que le tienes siempre al que es fuerte porque se sale con la suya. No es que te parezca bien la clase de depredador que es, pero de algún modo siempre respetamos por un momento al que es más fuerte. Pero bueno, es un respeto que va unido a la intimidación. Es el respeto que te da, digamos, el depredador que podría hacerte daño a ti también. Es diferente de alinearse con él en términos del daño que hace. No tiene nada que ver. Son dos cosas que son completamente diferentes. Y en este contexto, lo primero que le pregunta es aquello de ¿han dejado de chillar los corderos? Haciendo referencia a aquella historia de su biografía en la que ella salvaba a un cordero sin saber muy bien a dónde iba con eso. Entonces, en ese momento, Lecter se manifiesta como una especie de amigo que, digamos, está preguntándole por algo de su vida personal. Es decir, ya tiene, digamos, un punto débil, algo con lo que engancharle. Y en ese momento quizás no lo pensamos. Y ahí está, ahí hay algo muy curioso, y es que un patrón de este tipo que está relacionado con el acoso, por un momento lo podemos confundir con un patrón de este tipo relacionado con el acoso, por un momento lo podemos confundir con un detalle de amigo de toda la vida. Y es que este tipo de frase, en este contexto, es, digamos, imposible de distinguir tal cual, porque sería la frase que te podría decir un amigo de verdad. Es decir, alguien que se acuerda de tu historia y que se interesa de verdad por ti. Pero en cambio, un psicópata puede hacer lo mismo, pero forma parte de un juego de manipulación. ¿Cómo lo distingues? Bueno, pues hay que, digamos, en la vida real hay que observar cuáles son todos los actos y los gestos que tiene la persona con la que te relacionas
para ver si eso se cumple de verdad, si el interés es real o no es real. Veamos otro ejemplo, y aquí hay una ensalada de palabras bastante curiosa. Observa qué frase dice aquí Lecter. El mundo es más interesante mientras usted siga en él, así que de momento es mejor que no nos veamos. Alto, rebobina. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que si le tuviera delante le mataría. Lo que pasa es que ha utilizado un lenguaje que es que parece que lo haya dicho Oscar Wilde. Habla como un lord inglés y en este contexto no te has dado cuenta y ya ha encubierto una intención homicida. Que no es que te parezca bien, no es eso. Es que ha camuflado la intención tan bien que tienes que rebobinar para entender lo que ha dicho, pero de algún modo está ahí. Es decir, o si no, te ha dado tanta información que cuesta deshacer la madeja. Lo que pasa es que está haciendo un uso de la palabra tan hábil que de algún modo resulta seductor. Recordemos que la seducción va unida al engaño. O si no, ha jugado su mejor baza, la de el no lo ha dicho, pero lo ha dicho. Entonces tú imagínate, si se puede encubrir una intención homicida con las palabras, se puede encubrir cualquier cosa en este sentido. De hecho, los políticos hacen algo similar cada día. Es decir, no es algo nuevo. Lo que pasa es que ¿cuántas veces has visto la película y esta frase la pasas por alto? Te quedas un poco con lo de el mundo es más interesante mientras usted siga en él. Hombre, eso, dicho así, es un piropo en cierto modo, ya que le está diciendo que ella tiene algo especial. Y de momento es mejor que no nos veamos. Parece también una frase de amigo, es decir, a favor del bienestar de la amistad. Pero como buen trilero está haciendo un uso alterado de, digamos, las verdades. Está colocando una verdad aquí y otra ahí, pero esconde la verdadera intención, como quien esconde la bolita, que es la intención homicida. Si has visto esta película un montón de veces y has pasado por alto esta frase, es porque en cierto modo te ha manipulado a ti también, o quizá no has prestado atención. La cuestión es que si rebobinas y ves lo que ha dicho, te sorprende lo que pasas por alto. En este sentido, la reflexión que nos puede dar este tipo de dialéctica, digamos, o este tipo de uso este uso del lenguaje, es que si en una película un personaje de ficción puede en cierto modo manipularte a ti, imagínate la cantidad de cosas que podrías estar pasando por alto en tu entorno. Como decíamos antes, todos tenemos el sesgo de pensar que los demás son más débiles y manipulables que nosotros, pero todos preferimos entender cómo funciona una trampa para no caer en ella. Bueno, pues a través de estos patrones de lenguaje podemos entender quizás cuán manipulables podemos ser o cuántas cosas podemos pasar por alto, porque el cerebro humano es proclive al sesgo, es decir, nos dejamos cosas, no captamos bien toda la información, siempre nos dejamos algo y por ahí se pueden filtrar un montón de mensajes o podemos perdernos un montón de información importante aquí o ahí. Y este es el objetivo de este vídeo, reflexionar sobre la cantidad de cosas, y este es el objetivo de este vídeo, reflexionar sobre la cantidad de mensajes ocultos o la manipulación a las que estamos sujetos a diario. Es un patrón de manipulación en el que, precisamente porque hemos visto la película muchas veces, tienes que reconocer si has caído alguna vez.
que más que menos hemos pasado por alto, aún sabiendo que Lecter es un asesino previamente. La cuestión es que todos somos susceptibles de ser manipulados. ¿De acuerdo? Insisto, no es defender al psicópata, es todo lo contrario, es entender que son verdaderos artistas del camuflaje y se sirven de este tipo de tácticas. De hecho, cualquier psicólogo clínico te dirá que estos patrones de Lecter en cuanto a dialéctica reflejan muy bien la psicología de los psicópatas en general, y la manipulación que hace con Clarice también son patrones muy habituales en la manipulación. Son patrones muy habituales en la manipulación que emplean los psicópatas en general o los líderes de sectas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que os haya sido útil este vídeo y que en el mejor de los casos os sea útil para, a ser posible, vuestra supervivencia, si con este patrón entendemos un poquito más cómo funcionan las trampas típicas de la manipulación.